En el silencio helado de un hospital psiquiátrico inglés, dos mujeres ancianas miraban por la ventana sin saber que el mundo las había enterrado décadas atrás. Nerissa y Catherine Bowes-Lyon llevaban 40 años oficialmente muertas, según los registros genealógicos de la corona británica, pero sus corazones aún latían tras los muros del Royal Earlswood Hospital. No habían cometido crímenes ni traicionado a nadie. Su único pecado había sido nacer con síndrome de Down en una familia que construía su poder sobre el mito de la perfección real. Una tenía 60 años, la otra 57, cuando una investigación periodística las encontró vivas en 1987. Primas de la reina Isabel II, habían sido declaradas muertas en 1940 y 1961 respectivamente en el Barks Peerage, la Biblia genealógica de la aristocracia británica. Sus propias familias las visitaban en secreto, como quien acude a tumbas que no pueden tener flores. Dicen que el cuerpo no miente, y el de estas mujeres contaba una historia que la corona prefirió silenciar, que la sangre real no es pura, que la perfección es un espejismo, y que el poder se construye sobre tumbas de los que no encajan en el ideal. Nerissa murió en 1986, un año antes del escándalo. Catherine siguió viva hasta 2014, testigo silencioso de una crueldad que transformó el amor en política y la diferencia en desaparición. No eran las únicas. A lo largo de la historia, docenas de herederos reales nacidos imperfectos fueron borrados de la narrativa oficial, condenados a existir en los márgenes de sus propias dinastías. Esta es la historia de los príncipes fantasma, de los que fueron sacrificados para mantener intacto el mito de la divinidad real. Para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que volver a un tiempo en que los médicos no sabían nombrar la diferencia, solo sentenciarla. Catherine nació el 4 de julio de 1926, en una Inglaterra que emergía victoriosa de la Primera Guerra Mundial. Su hermana Nerissa la había precedido 7 años antes, el 18 de junio de 1919, cuando el país aún sangraba por los muertos de las trincheras. Ambas eran hijas de John Herbert Bowes-Lyon, hermano de la futura reina madre, Elizabeth. La sangre real corría por sus venas, pero también algo que la medicina de la época consideraba una maldición, un cromosoma de más que la ciencia aún no comprendía. En aquellos años, el síndrome de Down era un territorio inexplorado. Los médicos hablaban de mongolismo, un término que hoy nos avergüenza, pero que entonces se pronunciaba en los consultorios como una sentencia inapelable. No existían terapias, programas de integración ni esperanzas de desarrollo. Solo había una certeza: estos niños no serían los herederos perfectos que las dinastías necesitaban. La familia Bowes-Lyon se enfrentó al mismo dilema que decenas de casas reales europeas habían conocido en siglos anteriores. ¿Cómo conciliar el amor incondicional hacia una hija con las exigencias implacables del protocolo? ¿Cómo proteger la imagen de perfección dinástica cuando la realidad mostraba rostros que no encajaban en los retratos oficiales? Durante los primeros años, Nerissa y Catherine crecieron en casa. Sus padres las amaban, las cuidaban, las incluían en la intimidad familiar. Pero conforme crecían, la presión social se intensificaba. Los visitantes hacían preguntas incómodas, los periodistas especulaban sobre la ausencia de las niñas en eventos públicos. Y la corona, siempre vigilante de su imagen, comenzó a enviar mensajes silenciosos, pero claros. El punto de quiebre llegó cuando Catherine cumplió 15 años y Nerissa 22. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras Inglaterra resistía los bombardeos nazis, la familia tomó una decisión que marcaría el resto de sus vidas. Las hermanas fueron trasladadas al Royal Earlswood Hospital for Mental Defectives en Surrey.
no como pacientes temporales, sino como residentes permanentes. La despedida se hizo en privado, sin ceremonias, sin explicaciones a los empleados de servicio. Una mañana, simplemente no estaban, como si nunca hubieran existido, y de alguna manera, para el mundo oficial, así fue. El Royal Earlswood Hospital no era una prisión en el sentido convencional, pero tampoco era un hogar. Fundado en 1853 como una institución pionera para deficientes mentales, se había convertido en el destino de miles de personas con discapacidades intelectuales que las familias no sabían o no podían manejar. Entre sus muros de ladrillo rojo vivían desde niños con síndrome de Down hasta adultos con esquizofrenia, todos mezclados en una población heterogénea que la sociedad prefería mantener invisible. Para Nerissa y Catherine, la transición fue brutal. Pasaron de ser las hijas queridas de una familia aristocrática a ser dos números más en los registros hospitalarios. Sus habitaciones no tenían los tapices y muebles de caoba de su infancia, sino camas metálicas, paredes blancas y la atmósfera aséptica de la medicina institucional. Ya no había criadas que las peinaran, ni cocineras que prepararan sus comidas favoritas, solo enfermeras sobrecargadas de trabajo que distribuían medicamentos y supervisaban rutinas colectivas. Lo más doloroso no era la pérdida de lujo, sino la pérdida de identidad. Nerissa y Catherine dejaron de ser personas para convertirse en casos. Sus historias médicas las describían con el lenguaje clínico de la época: deficiencia mental severa, incapacidad para la vida independiente, requiere supervisión permanente. Nadie mencionaba que una de ellas tenía facilidad para los rompecabezas o que la otra disfrutaba alimentando a los pájaros del jardín. Esos detalles humanos no cabían en los formularios. El aislamiento no era solo físico, sino emocional. Sus familias las visitaban, pero con una frecuencia irregular y siempre en secreto. No podían llevar flores llamativas ni regalos ostentosos que pudieran llamar la atención. Las visitas se desarrollaban en salas pequeñas, sin testigos, como encuentros clandestinos. Catherine y Nerissa aprendieron que eran un secreto que debía custodiarse, un amor que debía esconderse. Los años pasaron con la monotonía de la vida institucional. Desayunos a las 7, medicamentos a las 9, actividades supervisadas por la tarde, luces apagadas a las 10. Sin celebraciones de cumpleaños, sin navidades familiares, sin la posibilidad de imaginar un futuro diferente. El mundo exterior siguió su curso. La Segunda Guerra Mundial terminó. La reina Isabel II subió al trono. Inglaterra se modernizó y cambió. Pero dentro de Earlswood, el tiempo parecía suspendido en una rutina eterna. Catherine desarrolló una particular fascinación por las fotografías. Coleccionaba recortes de revistas que las enfermeras le permitían guardar, especialmente imágenes de bodas reales y ceremonias de Estado. No sabía que en algunas de esas fotografías aparecían sus parientes, incluida la prima que se había convertido en reina. Para ella, la realeza era un cuento de hadas ajeno, no un linaje del que había sido excluida. Nerissa, más retraída, encontraba consuelo en la música. Tenía una pequeña radio que le habían regalado en una de las visitas familiares y pasaba horas escuchando programas de la BBC. Su canción favorita era White Cliffs of Dover, que había sido popular durante la guerra. Quizás le recordaba un tiempo en que el mundo era más amplio que los corredores de un hospital. Mientras Nerissa y Catherine se adaptaban a su nueva realidad, sus familias enfrentaban un dilema burocrático que revelaría la dimensión más siniestra de su situación. ¿Qué hacer con dos mujeres que seguían vivas, pero que socialmente debían desaparecer? La solución llegó de la mano del Barks Peerage, la publicación que desde 1826 documentaba las genealogías de la nobleza británica. Esta obra no era simplemente un libro de referencia,
Era el registro oficial que legitimaba títulos, herencias y líneas de sucesión. Aparecer en el Barkes significaba existir para la aristocracia. No aparecer era equivalente a la muerte social. En 1940, cuando Nerissa tenía 21 años y llevaba 2 años internada, su entrada en el Barkes Peerage fue modificada. Donde antes aparecía su fecha de nacimiento, seguida de un guión y un espacio en blanco, ahora figuraba Nerissa Bowes Lyon, 1919 a 1940. Oficialmente había muerto a los 21 años. Catherine siguió el mismo destino en 1961. Según los registros genealógicos, falleció a los 35 años. La falsificación no fue accidental ni improvisada. Requirió coordinación entre la familia, los editores del Barkes Peerage y probablemente funcionarios de la corona. Alguien tuvo que tomar la decisión consciente de transformar 2 vidas en 2 defunciones, de convertir la existencia en inexistencia con el trazo de una pluma. ¿Qué movió a las familias a dar este paso? La respuesta está en el contexto histórico. Durante los años 40, la corona británica atravesaba una de sus crisis de legitimidad más severas. El escándalo de la abdicación de Eduardo VIII por Wallis Simpson había herido la imagen de la monarquía. Jorge VI, tartamudo y tímido, luchaba por proyectar la fortaleza que el país necesitaba durante la guerra. En ese escenario, cualquier elemento que pudiera interpretarse como debilidad en la línea real representaba un riesgo inaceptable. La eugenesia, aunque no oficial, permeaba el pensamiento de la época. La idea de que ciertos rasgos genéticos debían eliminarse del acervo social influía en las políticas públicas y las decisiones privadas. Las familias aristocráticas, obsesionadas con la pureza de sangre que justificaba sus privilegios, veían en la discapacidad una amenaza existencial. No podían permitir que se cuestionara la perfección de su herencia genética. Nerissa y Catherine no murieron físicamente en 1940 y 1961, pero murieron socialmente. Dejaron de tener cumpleaños oficiales, de aparecer en fotografías familiares, de ser mencionadas en conversaciones. Sus nombres se convirtieron en susurros, sus vidas en secretos, su amor en algo de lo que había que avergonzarse. Sus propios padres participaron en esta muerte simbólica. John Herbert Bowes Lyon siguió visitándolas, pero nunca corrigió los registros falsos. Su esposa hizo lo mismo. Amaban a sus hijas, pero amaban más la reputación familiar. O quizás, en la mentalidad de la época, creían que protegerlas de la mirada pública era un acto de amor genuino. La tragedia es que nadie preguntó a Nerissa y Catherine qué preferían. Nadie consideró que podrían querer existir, aunque fuera de manera imperfecta, en lugar de ser perfectas pero invisibles. La historia de las hermanas Bowes Lyon no fue única. A lo largo de Europa, otras familias reales enfrentaron dilemas similares, con resultados igualmente dolorosos. En Alemania, la historia de Alexandrine de Prusia ilustra otra variante de la misma crueldad sistemática. Nacida en 1915, nieta del Kaiser Guillermo II, Alexandrine llegó al mundo con síndrome de Down, en una Alemania que se preparaba para convertir la pureza racial en una obsesión nacional. Su abuelo, el Kaiser, ya había sido derrocado, pero la familia mantenía la esperanza de una restauración monárquica. Una heredera con discapacidad intelectual no encajaba en esos planes. A diferencia de Nerissa y Catherine, Alexandrine no fue internada en una institución. Su familia optó por una estrategia diferente: el ocultamiento doméstico. Vivió toda su vida en la propiedad familiar de Thurn, en los Países Bajos, donde el Kaiser había pasado sus últimos años en el exilio. Tenía su propia habitación, sus cuidadores, sus rutinas. Pero nunca apareció en fotografías oficiales, nunca participó en eventos familiares públicos, nunca fue mencionada en las biografías de la Casa Real.
Alexandrine desarrolló una fascinación por los jardines. Pasaba horas caminando entre los rosales de Doorn, hablando con las plantas, alimentando a los peces del estanque. Los jardineros la conocían y la querían, pero tenían órdenes estrictas de no mencionarla a visitantes o periodistas. Era un secreto a voces que todos debían guardar. Cuando murió en 1980, a los 65 años, su funeral fue privado. Solo asistieron familiares inmediatos y empleados de la propiedad. No hubo esquelas en los periódicos, no hubo discursos oficiales. Su muerte fue tan silenciosa como su vida. Los registros genealógicos de la casa Hohenzollern la mencionan al paso, sin detalles, como una nota al pie de la historia. En Francia, el caso de Anne de Gaulle añade otra dimensión a esta tragedia colectiva. Nacida en 1928, hija del futuro presidente Charles de Gaulle, Anne tenía síndrome de Down en una época en que la medicina francesa comenzaba a entender mejor la condición, pero la sociedad seguía estigmatizándola. De Gaulle, sorprendentemente, eligió un camino diferente. Anne vivió con la familia, participó en reuniones familiares privadas y recibió el amor incondicional de sus padres. Pero cuando de Gaulle ascendió al poder, Anne desapareció de la narrativa pública. Durante los años de la presidencia, la primera familia francesa parecía compuesta solo por Charles, su esposa Yvonne y sus otros 2 hijos. Anne existía en los márgenes, amada en privado, pero negada en público. La contradicción era desgarradora. De Gaulle, que había dedicado su vida a defender la dignidad francesa, no pudo defender la dignidad de su propia hija frente a los prejuicios sociales. Cuando Anne murió en 1948, a los 20 años, sus últimas palabras fueron para su padre. «Papá, ahora seré como otros niños». Era su forma de decir que por fin sería libre de ser diferente. En España, los Borbones también guardaban sus secretos. María Teresa de Borbón-Parma, nacida en 1933, prima del futuro rey Juan Carlos, tenía una discapacidad intelectual que la familia nunca especificó públicamente. Vivió recluida en el Palacio de la Granja, cuidada por monjas, visitada ocasionalmente por parientes que simulaban que no existía cuando hablaban con la prensa. Cada una de estas historias revela el mismo patrón: amor privado, negación pública, familias que cuidaban a sus hijos con discapacidad, pero que se avergonzaban de reconocerlos socialmente. Una crueldad sistemática disfrazada de protección, una discriminación institucionalizada que se justificaba como amor. La verdad sobre Nerissa y Catherine Bowes-Lyon podría haber permanecido enterrada para siempre si no hubiera sido por un periodista llamado Brian Duff, y una casualidad que cambió todo. En 1987, Duff trabajaba en un documental sobre hospitales psiquiátricos británicos para la cadena ITV. Su investigación lo llevó al Royal Earlswood Hospital, donde pretendía documentar las condiciones de vida de los pacientes y los cambios en el tratamiento de la salud mental. Era un trabajo rutinario, sin expectativas de encontrar algo extraordinario. Durante una entrevista con una enfermera veterana, ella mencionó casualmente que en el hospital había vivido durante décadas una mujer que aseguraba ser prima de la reina. Catherine siempre decía que era de familia real. Recordaba la enfermera con una sonrisa indulgente. Pensábamos que eran fantasías, como muchos pacientes tienen. Duff, entrenado para detectar historias ocultas, decidió investigar. Comenzó a revisar registros hospitalarios, partidas de nacimiento, documentos genealógicos. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Catherine Bowes-Lyon no solo existía, sino que efectivamente era prima de la reina Isabel II, y según el Burke's Peerage, había muerto en 1961. La investigación se amplió y reveló el caso de Nerissa, que había fallecido el año anterior.
Los periodistas encontraron registros hospitalarios que documentaban 45 años de internamiento para Catherine y 47 para Nerissa. También encontraron registros de visitas familiares, facturas médicas pagadas por la familia Bowes-Lyon y correspondencia que confirmaba que todos sabían que las hermanas estaban vivas. Cuando la historia se publicó en noviembre de 1987, el escándalo fue mayúsculo. Los titulares británicos gritaron: «Las primas de la reina, vivas después de ser declaradas muertas. El secreto de la familia real. 40 años de mentiras genealógicas». La respuesta oficial de Buckingham Palace fue un silencio inicial seguido de una declaración lacónica: «Es un asunto familiar privado que no compete a la corona». La familia Bowes-Lyon emitió un comunicado aún más breve: «Siempre actuamos en el mejor interés de nuestras familiares». Pero el daño estaba hecho. La revelación no solo expuso la mentira específica sobre Nerissa y Catherine, sino que planteó preguntas más amplias sobre cuántos otros casos similares existían. Si la familia real podía falsificar registros genealógicos oficiales, ¿qué otras verdades habían ocultado? ¿Cuántos otros defectos genéticos habían sido borrados de la narrativa oficial? Catherine, entonces de 61 años, se convirtió involuntariamente en el centro de la tormenta mediática. Los periodistas acudieron al hospital para fotografiarla, para intentar entrevistarla, para documentar su existencia como prueba del encubrimiento. Ella no entendía la conmoción. Para Catherine, la atención súbita era confusa y perturbadora. Había vivido 6 décadas en la tranquilidad del anonimato y de repente se encontraba en primera plana de los periódicos. Los empleados del hospital la protegieron de los medios, pero no pudieron protegerla de la realidad que el escándalo había revelado, que había sido víctima de una mentira elaborada, que su familia había elegido declararla muerta antes que reconocer su diferencia. Para Catherine Bowes-Lyon, que siguió viviendo en el Royal Earlswood Hospital hasta su muerte en 2014, el descubrimiento de la mentira familiar fue un despertar doloroso y tardío. Durante 27 años después del escándalo, Catherine vivió con el conocimiento de que había sido oficialmente borrada de la existencia por las personas que más amaba. Los psicólogos que trabajaron con ella durante esos años finales describían una mujer confundida, pero no amargada. Alguien que había desarrollado una capacidad extraordinaria para el perdón, pero que luchaba por entender por qué había sido necesario ocultarla. Catherine desarrolló una rutina reconfortante en sus últimos años. Cada mañana pedía que le leyeran las noticias sobre la familia real. Escuchaba con atención las informaciones sobre bodas, nacimientos, ceremonias oficiales. Cuando aparecían fotografías de la reina Isabel II en televisión, Catherine señalaba la pantalla y decía: «Es mi prima». Ya no era una fantasía delirante, era una verdad reconocida, aunque tardía. Los cuidadores notaban que Catherine había desarrollado una memoria selectiva peculiar. Recordaba con claridad los primeros años en casa con sus padres, pero las décadas de internamiento se difuminaban en su mente como un sueño largo y confuso. Era como si su psique hubiera decidido preservar solo los recuerdos del amor y descartar los del abandono. En 2002, cuando la reina madre murió, Catherine pidió ver el funeral por televisión. Se sentó muy erguida en su silla de ruedas, vestida con su mejor ropa, y observó la ceremonia en Westminster Abbey con una concentración total. Cuando aparecieron en pantalla otros miembros de la familia Bowes-Lyon, Catherine los saludó con la mano, como si estuviera participando en la ceremonia desde su sala del hospital. Sus últimas palabras, según una enfermera que la atendió durante más de 20 años, fueron: «¿Cuándo vienen a visitarme?». Murió esperando una visita que nunca llegó, pero sin rencor en el corazón. Su capacidad para mantener la esperanza y el amor después de décadas de abandono
era testimonio de una humanidad que sus familias nunca habían logrado comprender o valorar. El funeral de Catherine fue pequeño, pero digno. Asistieron empleados del hospital, algunos voluntarios que la habían acompañado en sus últimos años y un representante de la familia Bowes-Lyon, que pidió permanecer anónimo. No hubo cobertura mediática, no hubo flores ostentosas. Pero por primera vez en su vida, Catherine fue reconocida públicamente como lo que siempre había sido, un miembro de la familia real británica, con nombre, apellido y derecho a existir. Su lápida en el cementerio de Red Hill simplemente dice: Catherine Bowes-Lyon, 1926.514. Prima querida. No menciona su discapacidad, no hace referencia al escándalo, no justifica el ocultamiento, solo reconoce lo que debería haber sido obvio desde el principio, que era querida y que tenía derecho a ser recordada. El caso de las hermanas Bowes-Lyon no se cerró con la muerte de Catherine. Las preguntas que planteó siguen resonando en las discusiones sobre discapacidad, familia y poder. ¿Fue su historia una tragedia individual o un síntoma de una enfermedad social más amplia? Las investigaciones posteriores al escándalo de 1987 revelaron que la práctica de ocultar familiares con discapacidades no era excepcional en las familias aristocráticas británicas. El Burke's Peerage contenía otras anomalías similares: fechas de muerte falsificadas, personas desaparecidas de las genealogías, referencias ambiguas que sugerían ocultamientos. La Asociación Real para la Discapacidad Mental, fundada irónicamente por la propia reina Isabel II, emitió un comunicado después del escándalo expresando profunda tristeza por el caso y prometiendo trabajar para evitar que situaciones similares se repitieran. Pero la declaración evitó cuidadosamente cualquier crítica directa a la familia real o reconocimiento de responsabilidad institucional. Los historiadores comenzaron a documentar otros casos similares en las monarquías europeas. En Suecia se descubrió que la princesa Margareta había tenido una hermana con discapacidad intelectual, que nunca apareció en fotografías oficiales. En Dinamarca, documentos de archivo revelaron que varios miembros menores de la familia real habían sido discretamente internados en instituciones durante el siglo XX. La investigación más perturbadora vino de Alemania, donde historiadores encontraron evidencias de que algunas familias aristocráticas habían colaborado activamente con los programas eugenésicos nazis, entregando familiares con discapacidades a las autoridades médicas. No había evidencia de que esto hubiera ocurrido en las familias reales mayores, pero el contexto histórico mostraba hasta dónde podía llegar la obsesión con la pureza genética. En España, después de la transición democrática, genealogistas comenzaron a cuestionar las versiones oficiales de varias ramas nobiliarias. Descubrieron patrones similares de ocultamiento y falsificación, aunque menos documentados que el caso británico. La cultura del silencio había sido tan efectiva que incluso los registros de las instituciones religiosas que cuidaban a estos familiares ocultos habían sido alterados o destruidos. Si esta historia te ha perturbado, si algo dentro de ti se revela al imaginar a Catherine esperando visitas que nunca llegaron, entonces has entendido el mensaje más profundo de esta tragedia. Nerissa y Catherine Bowes-Lyon no fueron víctimas de una época primitiva que no conocía mejor. Fueron víctimas de un sistema de valores que privilegió la apariencia sobre la esencia, la perfección sobre la humanidad, el poder sobre el amor. Y ese sistema, con variaciones y sofisticaciones, sigue operando hoy. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿a cuántas personas seguimos declarando muertas en vida? ¿A cuántos diferentes seguimos ocultando para preservar nuestras ilusiones de normalidad? ¿Cuántos secretos familiares seguimos guardando porque nos avergüenza la imperfección? Catherine vivió 88 años, 47 de ellos oficialmente muerta.
Pero su legado no está en los años que perdió, sino en la lección que nos dejó. Que la humanidad verdadera no reside en la perfección genética, sino en la capacidad de amar sin condiciones, de acoger la diferencia sin vergüenza, de reconocer que todos merecemos existir tal como somos. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de Nerissa y Catherine contaron una historia que sus familias no quisieron escuchar. Que la sangre real no es más pura que cualquier otra, que la perfección es una ilusión cruel, y que el amor verdadero no se avergüenza de sus objetos. Esta es la historia de las mujeres que fueron enterradas vivas para preservar un mito. Esta es la historia de los príncipes fantasma, de los herederos borrados, de los hijos que fueron amados en secreto y negados en público. No era una historia de deficiencia mental, era una historia de deficiencia moral de quienes las rodearon. No era una tragedia de cromosomas de más, era una tragedia de humanidad de menos. Y si aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos ocultando lo que consideramos imperfecto, seguimos perpetuando la misma crueldad que condenó a Catherine a esperar durante 88 años una visita que llegó demasiado tarde. Porque hay diferencias que no son defectos, hay imperfecciones que son más humanas que toda la perfección del mundo. Y hay amores que, por ser verdaderos, no necesitan esconderse. La historia no los perdonó. Nosotros tampoco deberíamos.